ajedrez, juego de mesa de piezas blancas y negras que desarrolla la lógica, la estrategia y virtudes como la paciencia y la observación. Llama la atención la antigüedad y orígenes del juego en la India, lo que le añade glamour y solera. Si bien Kasparov titula de forma bien irónica su magnífico libro Cómo la vida imita el ajedrez, luego muestra de forma brillante cómo podemos aprender a vivir con lo que nos enseña este juego, que es más bien un arte. Sería bueno que los niños aprendieran ajedrez en el colegio para desarrollar su capacidad lógica. Además, observamos que las piezas tienen un significado social de la época en que se fue creando. De entrada, las piezas son blancas y negras, quizá para representar la guerra entre moros y cristianos. Quien pierde al rey pierde la partida, y quien pierde a la dama o reina, poco le falta. El rey se puede encerrar en su castillo y en caso de necesidad puede defenderse de forma digna. La dama es la reina del juego, versátil y peligrosa tanto en la defensa como en el ataque. Puede controlar casi toda la política. Parece que sea el enemigo formidable que nadie quiere tener dentro o fuera de palacio. Las torres simbolizan la defensa del castillo y puede dar apoyo en el ataque. Los alfiles, que en inglés se llaman bishops u obispos, simbolizan el poder de la iglesia en la política y son tan peligrosos como los caballeros, que vienen representados por caballos que avanzan más rápido que un peón. Estos representan a la infantería en batalla y suelen ser los primeros en caer. Sin embargo, el ajedrez tiene un lado oscuro. La expresión sacrificar a un peón o cualquier otra pieza es bien elocuente. El fin justifica los medios. Es este sentido maquiavélico de la política y la guerra por el que no hay un código a respetar más que el resultado favorable. Todo se hace pequeño ante el objetivo, sea la victoria del enemigo, sea la implantación del Estado a la manera de un grupito de fanáticos, o defender la libertad, la liberación, u otros conceptos que se suelen tomar como gancho para que los peones estén dispuestos a morir. Cuanto más arriba de la jerarquía se llega, menos mueren y más importantes se creen. La diferencia es que en el ajedrez cada pieza tiene un valor distinto. En la vida real, cada pieza tiene un valor igual, por mucho que los reyes quieran hacernos creer lo contrario. Un ejemplo más de cómo la razón puede estar al servicio de la barbarie. Se cuenta que en el campeonato de la Unión Soviética de 1964, Mikhail Tal, en una de sus partidas, tenía que decidir si sacrificaba un caballo para debilitar la defensa de Eugeni Vasiukov. Empezó a meditar su estrategia y se acordó de una vieja poesía infantil rusa que habla sobre lo difícil que es sacar a un hipopótamo de un pantano. Tal se empezó a imaginar 1000 maneras de sacarlo sin resultado, y después de 40 minutos de glacial espera para su oponente y el público, volvió en sí de su despiste y acabó ganando la partida. Pues estaba ahora releyendo esto que escribí en mi último libro y bueno, pues primero explico un poco el ajedrez, que a mí más o menos me gusta, a veces lo juego, lo relaciono un poco con la política de la época, este juego tan sugestivo que bueno, pues representa también la política de la época en la que se fue construyendo el juego, pero después planteo este lado oscuro, que es cómo el poder nos trata de hacernos creer que los reyes o los poderosos valen más que los demás. Y pues me tengo esta especie de mezcla entre la fascinación y el horror cuando me doy cuenta de que las estructuras de poder, todas estas, la tela de araña del poder, pues ha ido tejiendo ahora y siempre
un discurso y también unas acciones de amenaza, por ejemplo, que tratan de hacernos creer una falsedad. También el otro día estaba leyendo un libro en el que se mencionaba que los cínicos, ¿no?, de la época, no el cínico que en el sentido actual, sino el cínico clásico, era un contrapoder en el sentido de que si alguien, el pueblo o quien sea, pasa de todo, no hay ningún gancho para retener a esas personas. El poder se queda sin anclajes. Y lo digo en el sentido de que el poder, pues siempre trata de manipular a la sociedad, o por lo menos darle algo que esta sociedad o personas perciben que es bueno. Esto sería a las buenas, o si no a las malas, pues con amenazas y violencia. Pero en realidad, por mucho que se diga y por mucho que se haga, en realidad no es real. Es una construcción que necesita del otro lado. Sin nadie a quien liderar, no hay líder. Sin nadie a quien mandar, no hay dictador. Sin nadie a quien dar órdenes, no hay ejército. O sea, son dos caras de la misma moneda. El poder no existe solo. Tiene que haber el reconocimiento del poder. Y tiene que haber esa, esa subyugación, o sea, esa aceptación, como digo, a las buenas o a las malas. En nuestra sociedad actual esto se da no solamente en la política, sino también en muchísimas otras apartados de la vida, pues con el tema de la publicidad, ¿no?, que trata de apelar, de hacer cosas, o sea, constantemente se nos dice que hagamos cosas, ¿no? Y es verdad que hemos desarrollado un poco de una piel dura y fría en torno a muchos mensajes, ¿no? Porque uno ya se acaba como vacunando. Pero aún así el poder continúa actuando, pero ojo, y recordemos, siempre nos va a necesitar, quizás más de lo que nosotros lo necesitamos a él.